Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, son 8 de la mañana con 14. La ponderación de Juan Paredes Castro, a ver si nos ayuda para entender lo que está pasando en este momento, no solamente con la huelga magisterial, sino con el ambiente político. ¿Cómo la ves, Juan? Y ahora, como te puede decir cualquier observador, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Es verdad? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, yo creo que hemos llegado al punto al que ya pensábamos que se iba a llegar, es decir, este punto absolutamente muerto en el trato entre el Ministerio de Educación y el Magisterio, ¿no? O sea, aquí sobran las palabras respecto ya a la infiltración, a la intransigencia del grupo magisterial respecto a la evaluación, etcétera, etcétera. Yo creo que acá sigue alertándonos o llamándonos la atención un problema de gobernabilidad. Hay un problema de gobernabilidad sumamente serio, ¿no? Hemos visto a la ministra de Educación negociando prácticamente en soledad, porque yo no lo he visto acompañada ni del primer ministro ni de una estructura de gobierno suficientemente creíble o confiable respecto a la opinión pública en la negociación con el magisterio. Le he visto absolutamente sola intentando resolver un problema que no tenía vías de solución desde el comienzo. Ya, pero a ver. Entonces, cuando yo te digo de que estamos ante un problema de gobernabilidad, ya es el presidente y su estructura de gobierno. A ver, ¿no? Como te comentaba, el que comente algo Juan Pérez Castro o cualquier opinante de cualquier tendencia política es lo natural, porque en la democracia todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero el presidente no puede opinar. El presidente tiene que solucionar, que tiene que ejecutar. Él es el presidente del Poder Ejecutivo. En eso entiendo que se escuda Keiko cuando también opina y comenta cuando debería sugerir soluciones ejecutivas desde el Congreso. Dicho esto, reitero la pregunta. ¿Ahora qué hacemos? Ya llegamos a un punto muerto en donde, desde el punto de vista político, ha sido reivindicado Sendero Luminoso, CONARE y Proseguir. Lo ha dicho el presidente de la República internacionalmente. Lo ha dicho en la CNN. El presidente ha dicho que él ha fracasado en la economía. El presidente ha dicho que, según su interpretación, que pese a ello, el país está tranquilo, en calma. ¿Está en calma el país el día de hoy? Después de lo que hemos visto, ¿tú qué cosa crees? ¿Que el día de hoy no van a hacer nada los maestros? El día de ayer, Juan, han querido ir hasta San Isidro, Choquehuanca, y PPK en la esquina de su casa ha tenido que poner barreras de contención. O sea, la década de los 80 otra vez. Es que mira, Pedro Pablo Kuczynski reconoce que su mayor fracaso ha sido el de no poder reactivar la economía en la forma como le hubiera gustado hacerlo, después de un año de no haber reconocido el forado fiscal y el desastre de manejo económico que le dejó Ollantumala. O sea, él y su ministro Tornes y el primer ministro Zavala se han pasado un año prácticamente tapándoles los fracasos a Humala y luego asumiendo ya ellos como haciendo suyo ese fracaso, como lo acaba de reconocer Pedro Pablo Kuczynski. Creo que el gobierno tiene que entrar a una, si es que todavía lo quiere hacer Pedro Pablo Kuczynski, espero que lo pueda hacer todavía. Él no puede decir de que todo está en calma, él no puede decir de que todo va bien. Pero ya lo dijo. Está reconociendo un fracaso mayúsculo en la economía. Pero él ha dicho, entonces, inclusive, Juan, el día miércoles, que Zavala se quede un año más. No puede ser, pues. Y la ministra Martens, ¿hasta cuándo se va a quedar? Y la ministra, ¿a qué recurre el gobierno? A su apoyo mediático. Salgamos a dar exposiciones, a entrevistas ya pues con un pote de mermelada y con unas biscotelas. Cuando el señor Basombrío ayer ha salido a decir algo que es lapidario. El señor ha probado, ¿no es cierto?, de los vínculos del señor Castillo. Lo ha probado, ha enseñado las fotos, la reunión, ha dicho, un momentito, en esta reunión no había más que gente del CONARE, no había más que gente de Proseguir, y está el señor en los dirigentes en la mesa que está. Entonces, por muy mala gestión que yo creo que está haciendo Basombrío, lo que ha salido a decir es algo serio. Y lo ha dicho el señor a media mañana.
Es decir, hay un cisma en el propio gobierno, porque lo que está diciendo es que le está jalando le está corrigiendo la plana a Marilú Martens y de paso a Del Castillo y a todos los que fueron. ¿O no podemos tomar en serio a Basombrío? Claro, porque tú tienes a la ministra de Educación negociando aquí entre evaluación y salarios, ¿no es cierto? Por un lado. Y al señor Basombrío presentándote evidencias de una infiltración terrorista dentro del magisterio. Bueno, si el señor Basombrío tiene todas esas evidencias, ¿cuál es la capacidad de penalizar esas evidencias? No, y además capacidad de penalizarla yo no la veo. Pero discúlpame, el presidente ha salido a decir lo mismo en CNN. Entonces, yo no entiendo cómo Marilú Martens al día de hoy de la mañana no renuncia. Porque si fracasa, el propio Zavala dice, no ha habido frutos. Han pateado el tablero. Estás negociando con gente ilegítima. Ya no puedes dar solución. Entonces, si no va a renunciar, que se dedique a evaluar a quienes no les va a pagar, es decir, se congelan todos los sueldos de regiones y del Estado, del gobierno central, y se comienza a despedir los que están en huelga ilegal, porque como es sentido común, si estás en una huelga ilegal y no estás yendo a trabajar, te van a votar. Eso es lo que dice el Código de Trabajo. Entonces, eso es lo que tiene que salir a decir hoy día. ¿Pero qué? Parece que va a seguir diciendo. Yo, honestamente, a estas alturas ya me cuesta escucharla, que va a seguir dialogando. ¿Qué vas a dialogar? No, yo no. Aquí ya te acabo de decir, esto ya es un punto muerto. No sé, ¿cómo sales de ese punto muerto? ¿O quién te lo saca? ¿O quién te lo arregla? ¿Vas a importar a alguien? ¿Vas a traer a alguien? Valdés, ayer todas las fuerzas políticas, la cara de frustración, Valdés, Del Castillo, la del Frente Amplio, bueno, los que fueron Águila, a intermediar. Los que fueron además era una situación además no era su bizarra. papel, no era su papel. Ya, pero además que no era el papel, el modus operandi era alucinante. O sea, en un lugar Marilú Martens con algunos profesores, en otro lugar otros profesores, y en otro lugar Del Castillo con ellos, iban de un lado, o sea, un cuchicheo, una cosa muy vergonzosa para la democracia peruana, porque ya quiere decir pues que ni el Ejecutivo ni el Legislativo han podido con estos señores, y el señor debe estar feliz. O sea, ya rompió la hegemonía de Patria Roja, él ya se puso más rojo que Patria Roja, ya el gobierno lo legitimó con su presencia, y así todo dice, la huelga continúa. Ahora cuestiono el modelo, un paso adelante en una reivindicación general, no solamente magisterial. Porque al no haberse llegado a ningún acuerdo, eso no está terminando con la estructura con la cual vas a tener que negociar al final. Al final, el gobierno va a tener, no sé si a corto o mediano plazo, pero va a tener que seguir negociando con esa facción del SUTEP, pero sobre la base de este punto muerto en el que no hay posibilidades de arreglo, ¿te das cuenta? Vámonos a la pausa. Te veo pesimista porque te he preguntado 3 veces qué hacemos y parece que estamos condenados a la desidia de PPK. Mira, lo que pasa, que sigamos con el deterioro. Lo que pasa, Filipe, tú tienes un gabinete que no es gabinete, más bien es antigabinete ministerial, ¿no? Entonces tienes un partido, el partido oficial, el partido oficialista, Peruanos por el Cambio, que no es partido, sino antipartido, ¿no? Y tienes finalmente al presidente, ¿no? Que es en sí mismo anti-Pedro Pablo Kuczynski. Pero tú ves que Guido Lombardi se esfuerza todos los días por ponerse más antifujimorista. Él ha repetido la portada de Diario 1, ¿cierto? Es decir, que los fujimoristas, y él ya tiene una marcada posición antifujimorista, ¿no? Gilbert Violeta ya no sabe qué hacer para no seguir quedando mal con PPK. Eresi se pelea con Guido Lombardi. Mecha Arauz está del lado de las ministras. Es decir, el gobierno está dividido. La oposición lo trata de ayudar, no puede. Keiko le dice haz cambios, no los hace. Te doy leyes, la que tú quieras, tampoco los hace. Entonces, el tema es, el presidente se quiere hacer cargo. Estamos ante un gobierno que no quiere gobernar. O estamos ante un gobierno que tiene incapacidad para gobernar. Esa es mi percepción. Yo lo que creo, bueno, yo hace meses lo vengo criticando al presidente Kuczynski, y yo lo que creo es que se tiene que comenzar a evaluar seriamente la posibilidad de Vizcarra como presidente del Perú. Si PPK no puede o no quiere, la idea que él es que continúe el deterioro, es la idea, que continúe el deterioro. Yo le he preguntado esto a políticos. Y claro, lo que te dicen fuera de micrófono es totalmente diferente de lo que declaran. Ya algunos de ellos comienzan a ver la posibilidad de... No, pero creo yo
creo que yo para llegar a eso, que yo todavía lo veo lejos, ¿no? Lo veo lejos. Yo pienso que se reclamaría en este momento un papel mucho más duro, fiscalizador del gobierno para pedirle cuentas al gobierno. No, perdón, del Congreso. Del Congreso. Pero por eso, entonces ya viene para pedirle cuentas. A ver, ¿qué vendría? No, la entonces, interpelación a la ministra, que tendría que irse porque no ha sido capaz de solucionar esto. La interpelación a Basombrío, porque siendo responsable de la seguridad interna del Perú, ha permitido que estos señores ganen una batalla política y real. Bloquear carreteras, todo esto. O sea, él con todas las pesquisas que tiene de años antes y actuales, bueno, ¿y qué hiciste con la seguridad interna? Fuera de los robos y raqueteos y todo lo que hay. Entonces tiene que irse. Políticamente el señor ha quedado pésimo. Porque si todo lo que tenías y todo lo que sabías lo dijiste en el Consejo de Ministros y no te hicieron caso, por decoro te tienes que parar ir. Y tampoco se ha ido. Entonces estamos en una situación yo creo que esto de entrampamiento del propio Ejecutivo. Mira, probablemente con la interpelación de dos ministros, que es la señora García y la señora Martens, con esas dos interpelaciones, probablemente recién veamos al presidente de la República evaluar si saca esa bala. Si reestructura mejor su gabinete. Es decir, más deterioro. Bueno, 8:25, pausa, regresamos con Juan Paredes Castro. Es bien complicado ayudar a alguien que no quiere que se le ayude. Entonces yo vuelvo a escuchar a Guido Lombardi, que lo conocemos de toda una vida. Les dice, miren la crítica, ¿no? Vamos a decir que el fujimorismo ha metido las cuatro. Vamos a darle la razón, porque dice, el fujimorismo está tratando de tapar Odebrecht con lo de los maestros. Ha repetido la portada de Diario 1 del día y ahí está. Vamos a decir que fuera cierto. ¿Correcto? Porque se ha reunido con el señor Castillo, pero la ministra Martens se ha reunido con él mismo. El fujimorismo cuando menos no fue al diálogo con los demás partidos. Y los de Odebrecht, discúlpame, el señor presidente de la República ha salido a decir que le da pena a Marcelo Odebrecht. El señor presidente de la República ha votado a las procuradoras porque han querido frenar la venta de Olmos. Y la venta de Olmos no está en ningún papel. Las han votado porque las han votado. Y ahora los señores de Odebrecht en el Perú hacen lo que se les da la gana, quieren meter chavimochi. Entonces, ¿quién es el que quiere tapar Odebrecht? ¿Quién es visto por todo el Perú como un colaborador de Toledo? PPK. Se lo han preguntado en esa entrevista de CNN. Es decir, eso ya trasciende fronteras. Él le ha ido a decir al mundo que no puede con el SUTEP, que no puede con Sendero, y le ha dicho al mundo que él ha fracasado en la economía. ¿El presidente se ha disparado a los pies o no? Mira, el gobierno está claramente demostrando de que no ha podido manejar la solución magisterial, no la ha podido manejar. No puede culpar a nadie de eso. El fujimorismo no tiene nada que ver con eso. Que el fujimorismo haya intervenido en algunas cuestiones, eso no tiene nada que ver con la solución. Para tal caso tendría la culpa el APRA también, ¿no? Podría ser. O el Frente Amplio. Ahí, o sea, en absoluto. Entonces yo creo que aquí tiene que empezarse por la interpelación de la señora Martens, porque tiene que haber una responsabilidad en el manejo de esta crisis. En el pésimo manejo de crisis tiene que tener un responsable o una responsable, que es la señora Martens, en educación. Y en salud, la doctora o señora García. Pero entonces, te dicen, Juan, es que no la puedes votar ahorita porque está en media huelga. Entonces, ¿qué hacemos? No, tendrá que nombrar un nuevo ministro, plena huelga. Eso no justifica en absoluto. Pero ¿quién va a querer meterse? Lo que tendría que hacer la señora Martens es, a ver, como yo la semana pasada dije que iba a votar gente, porque lo dijo, y que iba a descontar gente, bueno, se va a descontar a todos. Bueno, pero se los que no están, el conflicto. Y se va a comenzar a votar a los que no vayan y vamos a comenzar a contratar. Es decir, la posición primigenia. Entonces, eso va a hacer ¿qué cosa? Que los profesores que no quieren que los voten regresen. Entonces, en los lugares en donde hay clases, se seguirá con las clases. Y en los otros, se declara la pérdida del año escolar en tal sitio, 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 pérdida del año escolar. O sea, porque si inclusive has llegado a ceder en decir, ya no le va a aumentar en marzo, sino en diciembre, y ya no en diciembre, sino en octubre, ya mostraste tu buena fe con respecto al reclamo salarial, ¿cierto? Y vamos a capacitar a Juan Paredes Castro, a Philip Batres, a Fernando Rodríguez, cualquiera. Vamos a capacitar. La ministra hoy está saliendo, regresen a las escuelas. Y si no regresan, entonces lo van a tener la ministra rogándole a los maestros, no regresen, pero les va a pagar. Ya no es ni una ni otra. Si vas a cruzar el Rubicón
por el río Rímac, si quieren. Crúzalo. Si no, ¿para qué se queda la ministra? Yo creo que todo empezó en la ruptura del esquema que lo había manejado durante 5 años el exministro Chang, ¿no? Entra la primera ministra del régimen de Humala y rompe ese esquema. Y yo creo que Saavedra lo descuida durante largo tiempo más. Y prácticamente ese embalsado magisterial crítico de los últimos años de Humala, de los otros 5, después de los 5 de meritocráticos que de alguna manera había hecho Chang, se tiran al suelo. ¿Qué de la vida Saavedra? Ahora, ¿qué recoges del suelo? ¿Qué recoges ¿No del te suelo? parece raro que Super Saavedra nadie lo haya llamado a preguntarle cuál es su opinión? Como él es el gurú, el capo que ha sido reconocido internacionalmente y por eso se lo han llevado no sé a dónde, a Katmandú, al Banco Mundial. Esto se embalsó con Saavedra. Saavedra no fue un buen ministro de Educación. Pero sí. Saavedra tiene un blindaje mediático escandaloso. La señora Marten está recogiendo del suelo lo que dejó Saavedra. Pero además ella era funcionaria desde el punto de vista ella estaba encargada de los colegios mayores. Ella debe ser muy buena en pedagogía. No, yo creo que Wexler. sí. Yo creo que sí. Yo no voy a decir que la señora es bruta, ni vaga, ni corrupta. A mí no se me ocurre decir eso. Pero desde el punto de vista político, la señora esto le quedó inmensamente grande. Pero ya políticamente también era grande para Saavedra. Bueno, pero entonces, a ver, explícame el blindaje mediático de Super Saavedra. Yo lo explico por la plata. Yo lo explico por la plata. O sea, es una cuestión alucinante. Una de las cosas que se tiene que hacer de lo que tiene que hacer la oposición, y Keiko Fujimori, salvo que ella quiere ser presidenta después para utilizar la misma arma. Y le van a decir, en el caso de ella, estás utilizando montesinismo con factura. Parar la mano con la prensa que oficia de agente político, con cobertura o tapando las realidades. O sea, acá ya no hay vuelta. Mira, la ministra se tiene que ir a su casa. Yo no veo, Philip, que el gobierno esté fracasando ni esté presentándonos estos resultados de desastre, de manejo político por acoso de la oposición. Este es un fracaso propiamente del gobierno que tiene que reconocerlo como tal. Y si no lo quiere reconocer y sigue insistiendo en su ineficiencia, creo yo que es la hora en que el Congreso tiene que tomar. Bueno, entonces, interpelaciones. Ok. Ya, riendas fiscalizadoras e interpelatorias fuertes. Bueno, 8:34, pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Acá conversaba con Juan Pérez Castro y estamos en una situación alucinante, ¿no? Un presidente al que no le importa mucho, al menos, el tema. Porque él sigue siendo una persona easygoing, como dice, sigue levantando tarde, sigue haciendo su vida además reposada de un hombre de su edad. Pero es un gobierno, para hablar en términos que el común de la gente lo puede decir, de los tecnócratas neoliberales de derecha que creen que todo es flujo de caja, ¿no es cierto? Por eso es que dicen que hay que llevar adelante Chinchero y hay que llevar adelante la refinería Talara, porque todo es flujo de caja, ¿no? Costo-beneficio, gano, pierdo, tasa de interés, emito bono, ya ve lo que hago. Pero por otro lado están también los caviares, ¿no es cierto? Que están en el gobierno. El señor Gino Costa, el señor Nieto Montesinos, el señor, la señora ministra García, y así, los caviares, digo yo, los caviares están negando la sociología, niegan que las sociedades expresen su manera de ser y de pensar y su manera de actuar, de asociarse y de generar la posibilidad de un liderazgo y de emprender un cambio social. El cambio social se constituye por pactos sociales y por normas, sean por consenso, sea por la fuerza. Se están negando la sociología. Estos creen que esto va a seguir así, que no va a pasar nada. Y que nadie va a tomar el poder y que nadie va a personificar el poder y que la sociedad no se va a manifestar y que el Perú se va a quedar quieto hasta que la economía mejore y que todo fluya. En el interín los chicos no van al colegio, pero nada más va a pasar. ¿O yo estoy equivocado? Porque mira, cada 5 años nosotros delegamos poder mediante nuestro voto, poder presidencial, poder parlamentario, ¿no? El presidente
elegido, forma un gabinete de ministros y todos esos ministros tienen la responsabilidad de brindar servicios al país, ¿no? Servicios desde el gobierno y desde el poder. ¿Qué pasa cuando de pronto esto entra en una especie de parálisis? No una especie, una parálisis, ¿no? El gobierno sencillamente no actúa o no quiere actuar y porque quizás se entiende de que no pasa nada si no actúa, pero se genera un vacío de poder. Ese vacío de poder, del poder que hemos delegado nosotros en el presidente de la República. No estamos hablando en este momento de la otra delegación, que es la parlamentaria. Y que, o sea, ¿tú estás de acuerdo en que Keiko está obrando de manera prudente? No sé, a la hora que decía, te voy a dar... O sea, Keiko ha salido a comentar la realidad del hecho. Yo te voy a dar, básicamente, te digo que hagas cambios ministeriales con ministro de Acción y te voy a dar facultades para que legisles en educación. Punto. Entonces, ¿qué día aquí que sería la interpelación a la ministra? ¿En una semana, creo? Yo no veo al fujimorismo haciendo realmente una oposición como podríamos imaginar que es una oposición al gobierno, ¿no? Ha habido algunos ajustes de presión, digamos, del fujimorismo hacia el gobierno, pero yo no veo, el gobierno por sí solo se ha creado todas las crisis que está enfrentando. Ya, pero si repetimos, a ver, si vamos a la idea que me estás diciendo tú ya varias veces en la interpelación, no vamos a repetir el espectáculo del otro día de la ministra Martens sentada en la Comisión de Educación y todo el mundo, qué mal, que le fuiste, ¿por qué no? O sea, como resondrándola. Entonces también en la interpelación, oye, pero y acuérdate, ese día gritó una señora, se metieron unos maestros, entonces el día de la interpelación también van a ir los maestros a la puerta del Congreso y van a repetir los gritos y van a haber bombas lacrimógenas y van a dejar entrar a uno, dos o tres, porque habrá alguien del Frente Amplio que dirá que vengan un par de camaradas y otra vez grito, hasta que llega la ministra, la maleteas 3 horas y viene la votación y la vota. Bueno, y ahí, ¿para qué todo este show? Oye, pero la gobernabilidad del país no puede, pues, andar a trompicones, ¿no? O sea, acá si el presidente de la República no hace los cambios que tiene que hacer de una ministra que no ha podido resolver una crisis por otra persona que probablemente lo pueda hacer o no, o si no, se queda con la ministra y el interpelado tendrá que ser el señor Zavala para que cambie todo su gabinete. La ministra el jueves pasado ha salido a decir con la tranquilidad que ya la caracteriza. La señora ministra siempre sonriente, siempre muy guapa. No, ella dice que no va a renunciar. Yo no voy a renunciar porque tengo el respaldo del presidente. Lo normal dentro del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski es que nadie tiene vocación de renuncia, ¿no? Y todos son fusibles, todos podrían ser cambiados, pero no hay posibilidad de que eso cambie. Pero además, o sea, si PPK ha salido a decir que no se debe negociar con violentistas y el ministro ha aprobado, creo que es suficiente lo que ha dicho el señor Basombrío. La propia ministra debería sentir que el presidente le está quitando el piso, porque además Zavala ha dicho, la realidad es que no ha habido solución. Entonces ella tampoco, ya me pongo a pensar en ella en el plano personal, profesional, la señora. Desde el primer día en que Pedro Pablo Kuczynski salió en un mensaje a la nación a decir de que no podía negociar con infiltrados violentistas, ese mismo día la ministra estaba construyendo las posibilidades de un diálogo con ese mismo sector. Ese mismo día ya la ministra estaba siendo desautorizada y podía estar renunciando al día siguiente. Además, por último, la reivindicación que están pidiendo es inviable. Es decir, y me lo dijo hace un buen rato, no sé si estás escuchando un señor que dijo, no tiene nada de malo ser marxista. No, le dije, no, normal, mientras que usted no me venga a ocultar las cosas. Acá es un tema de modelo que ha fracasado desde la época del modelo neoliberal de Fujimori. Me dijo tal. Repitió algo que ya todos sabemos que los marxistas piensan así. Y acá el sistema es lo que no ha funcionado y hay que apoyar a los maestros que se sacrifican tanto, hay que aumentarles el sueldo y capacitarlos per secula seculorum y nunca votarlos. Ya, esa es una situación pues absolutamente intransigente. Eso es como cuando tú, Juan, vas a la clínica con tu hijo enfermo y el médico te dice, te voy a dar el diagnóstico. Y no lo cura, y no lo cura, y no lo cura, y no lo cura. El sentido común es que tú vas a pedir otro médico. Y por último vas a decir, voten este que es malo. No. Vas a ir al restaurante que te sirve mal la comida y tú vuelves otra vez.
¿no es cierto? Es ir al cine donde la película no se pasa. Es subirte al carro que no prende, y llevarlo al mecánico y el carro no prende. Y tú tienes que, o sea, la ineficiencia para siempre, no la estabilidad laboral absoluta. Eso es algo que se estaba discutiendo en los 80. Pero tú no crees que la propia estructura ministerial del presidente Kuczynski podría ayudarlo a salir, pero con renuncias en la mano? Decirle, mire, señor presidente, yo hasta el día de hoy no encuentro que puedo salir en la dirección correcta desde mi sector porque usted no me lo permite. Tenga la bondad de aceptar mi renuncia y llame a quien usted crea conveniente. Quizás los propios ministros pueden ayudarlo a Pedro Pablo Kuczynski, pero con renuncias en la mano. La señora Salas, a encontrar la persona más adecuada. La ministra García podrá decirte un momentito, a Marilu Martins la quieren votar porque no solucionó la huelga. Bueno, yo ya calmé a los profesores, a los médicos, a las obstetras y a las enfermeras. Y ya se están llenando los botiquines. ¿Por qué me voy a ir? Claro, no tengo por qué irme, pues. Bueno, no se va. Porque yo tengo la confianza del presidente. Ah, ya, ok, está bien. Esa argumentación, si es válida para ella, tendría que irse a la Martins. Están todos engarzados. El problema es que el presidente tiene que cambiar el gabinete. Entonces, si lo saca a Zavala y todo el mundo presenta su cargo de disposición... Por ejemplo, Fernando Zavala hace rato que debió haberle ayudado a Pedro Pablo Kuczynski a darle la alternativa de un cambio de gabinete renunciando él. Porque pero ahí porque a Zavala le han dicho que tú lo hace renuncias bien. irrevocablemente y dejas al presidente, oye, lo obligas prácticamente a que haga los cambios que tiene que hacer. Bueno, es que a Fernando... Y insisto, pero, la gente dirá que yo soy recalcitrante. Y en este caso lo soy. Yo solamente puedo explicar esto porque parte del apoyo que tiene es mediático. Porque se lo están pidiendo hasta sus propios correligionarios. Se lo pide el APRA, se lo pide el Fujimorismo, ¿no es cierto? Pero tú no te puedes... Víctor Andrés García Belaúnde. Pero como gobierno no te puedes gastar tú una millonada de plata sí lo hacen. En publicidad, sí lo hacen. Tratando de rellenar ineficiencias. Perdón, lo están haciendo. Ineficiencias y falta de liderazgo. A ver, el APRA tiene una representación parlamentaria y ha dicho a Alan García que se vaya a Zavala. Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que se vaya a Zavala. El Frente Amplio está diciendo que se vaya a Zavala. El Fujimorismo dice pero sabes, que se vaya a Zavala y Zavala no se va. Pero ¿sabes dónde? Ahí está el problema, de que él no quiere facilitarle a Pedro Pablo Kuczynski una válvula de escape. Perdón, sigue saliendo en las conferencias de prensa a decir lo que dice, tranquilo, cobertura, 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 cobertura. Y nadie le dice, señor, ¿por qué usted no renuncia? ¿No te das cuenta que nadie le ha preguntado? El señor presidente Alan García ha dicho que usted debe renunciar. El señor Víctor Andrés García Belaúnde nadie le pregunta, es intocable. ¿Tú crees imaginable un Consejo de Ministros en la que la mayoría de ministros, comenzando por Zavala, le diga a Pedro Pablo Kuczynski, mire, señor presidente, hemos llegado a un punto crítico donde hay poquísimas salidas hacia adelante si no hacemos cambios entre nosotros mismos? Perdón, la experiencia dice que eso se sabía que iba a pasar con Saber, entonces viene la interpelación a Marilu Martins y si la señora no renuncia, la votarán. Fuera. Los malos de los fujimoristas, los obstruccionistas, y viene al señor Basombrío y otra vez lo votarán, qué malo los fujimoristas. El gobierno no, el presidente cree que lo está haciendo bien y que este es un tema de que no lo comprenden y que por último ya va a mejorar la economía el próximo año. Ya está. Pero ¿quiénes son los que le dirían que precisamente no lo está haciendo bien? Los propios ministros, con una capacidad de autocrítica, tienen que mirarse el ombligo y decirle, señor presidente, no lo estamos haciendo bien. De acá, por lo menos la mitad de nosotros nos tenemos que ir. Ese tendría que ser el diálogo en un Consejo de Ministros. Eso me parece a mí inimaginable. Vámonos a la pausa. Son 8:49 y la gente, fíjate, se está embalsando la desconfianza. Ayer lo comentábamos, te lo voy dejando para que lo vayas pensando. Los jóvenes endeudados por las tarjetas de crédito y son deudas como consecuencia de viajes, que es algo pues, seguramente frívolo para el común de la gente, pero muy importante para el joven. Tienen el plástico, y la educación, el endeudamiento. Pero además está el tema que vamos a tratar a partir de las 9. Las universidades acreditadas. Que los papás que se han endeudado con los hijos para esa universidad, que resulta que la Superintendencia Nacional de Educación te dice que no tienen acreditación. Entonces te estás endeudando por algo que es un papel mojado en tinta.
Mira, para que veas cómo se va poniendo complejo el tema. Y cada vez esta ecuación tiene más variables y derivadas, que va a terminar una explosión social. 8:50, 10 para las 9, pausa, regresamos. Exitosa te informa con la verdad. Pero si el PPK, dentro de las cosas que decía o que transmitía en su campaña era: yo soy una persona seria, soy un señor mayor, soy una persona con experiencia. Bueno, él sigue diciendo ahora que él se encarga de ponerle calma a las cosas. Correcto. ¿Qué opina usted de la situación política en que estamos? ¿No? O sea, el presidente Kuczynski no sabe cómo gobernar, es la pregunta que le hago yo. 251-94-22, no sabe qué hacer. 467-44-99. ¿Qué sugiere usted si se pudiera tomar un café con PPK? Son 8:53. Aló, buenos días. Aló. Le robo. Aló, Sí. aló, Philip. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con un profesor. Yo quería, de Guacho, yo quería hacerte un alcance. Mira, tú eres un periodista, bueno, que le gusta opinar, pero empápate un poco más del instrumento de evaluación de las rúbricas con la cual nos están queriendo evaluar. Nos van a evaluar 3 aspectos: 1, en aula; 2, materiales; y 3, encuesta a los padres. Que ellos tengan la opción de evaluarnos y que los padres digan si el profesor bueno es malo, está bien. Pero el problema, la persecución está en el instrumento de evaluación, que parametra demasiado. No quiere que ni siquiera un niño se distraiga, que se le cayó el lapicero, que se distrajo, ya te van a desaprobar. Si tú analizaras con personas de pedagogía que conocen el instrumento de evaluación, ese es el problema, porque nosotros no tenemos miedo a la evaluación. Nosotros estamos acostumbrados a la evaluación. Para carrera magisterial hemos dado evaluación, entrevista, clase modelo, nos paramos capacitando, hacemos cursos de especialización. Pero por eso, el problema es que un psicólogo no va a venir a evaluar a un docente. A ver, profe, yo lo he conversado con Paciencia, con Salivita, con Idel Wexler, ¿ya? Si Idel Wexler no sabe del tema, no sabe nadie, pues, ¿no? Entonces lo he conversado con él, ha estado acá ya varias veces conmigo, con Nicolás Lúcar. Inclusive Idel Wexler, una de las cosas que sugirió es que, bueno, que ya suspenda la evaluación este año, ¿no? Pero lo que tiene que pasar, profe, es que tiene que haber una evaluación con posibilidad de despido. Yo no creo, profe, en la evaluación con trampa, como tampoco creo en la pregunta capciosa de un profesor, ¿cierto? Es como que yo lo siento usted a hacerle trampa y lo trata de hacer caer. No es eso. El problema es que hay gente, que no es su caso, que no quiere de ninguna manera el despido y que quiere la estabilidad laboral absoluta. Entonces, estamos en una situación de entrampamiento. No sé si me dejo entender, profe. Yo lo entiendo, pero mire, ¿sabe cuál es la condición de que el gobierno no sabe aplicar una evaluación? Estas rúbricas, a mí, por ejemplo, me piden la atención del estudiante a un 80%, yo lo logro. Pero ¿cuál es el problema? Que dentro del aula a mí me ponen alumnos inclusivos. Inclusivos son alumnos que tienen problemas de discapacidad, sordomudos, mancos, cojos, con problemas de atención de aprendizaje. Ese alumno vale por 5. Dentro de mis 20 alumnos dentro de mis 28 alumnos tengo uno de esos alumnos. Esos alumnos a mí no me van a permitir a desarrollar una clase homogénea para todos los estudiantes. Ok, profe, usted está... Y eso el gobierno también debe especificar en la rúbrica. Correcto. Y no lo hace. A ver, profe, le agradezco por la llamada y gracias por confiar en nosotros. Eso ya es un tema técnico-pedagógico. Para eso está pues alguien como Wexler, ¿no es cierto? Tampoco se trata de que a Juan Paredes Castro pues yo le hago un examen de ortografía para ser editor general del comercio y le busque pues las 100 palabras más complicadas de escribir. Porque te aseguro que te hago caer, ¿no es cierto? Te pongo al frente a Marta Hildebrand y Marta Hildebrand, ¿no has visto la cantidad de veces que lo corrige a Vargallosa? ¿Te has dado cuenta, no? Sí. Marta te agarra pues y le dice a Vargallosa que no sabe escribir. Y por si acaso he dicho eso, ¿no es cierto? Vargallosa sabe escribir muy bien para entretener, pero y le saca a Vargallosa sin errores por todos lados. Vargallosa la debe tener a Marta Hildebrand con cohete. No estamos hablando de eso. Ese no es el punto, no es la evaluación con trampa. Le agradezco al profesor por llamar. 251-94-22. Eso también tiene que ver con que yo crea que Juan, si me evalúan
me va a meter cabe, y eso se llama confianza. 467-4499, buenos días. ¿Cómo entiende usted el tema de, yo abro el abanico, de PPK está sabiendo cómo gobernar, después de lo dicho por él mismo? Aló, buenos días. Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Buenos días. Aló. ¿Qué Buenos tal? días. Sí. Sí, adelante, le escucho. Estoy hablando desde Huánuco. Se escucha un poco de eco. Sí, le ruego bajar simplemente el volumen una nadita. Le agradezco a Huánuco que nos esté llamando en los 91.9. Ahora le escucho bien, le escucho. Aló. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Escucha? Sí, ahora sí, adelante. Buenos días. Sí, estaba llamando toda la mañana sobre el problema de la huelga. Bueno, los docentes hemos decidido seguir la huelga porque hay dos puntos. O nos hacen ahora un despido masivo, o de acá a 2 años también nos van a hacer un despido masivo, porque en las rúbricas que nos están dando para evaluarnos, hay puntos donde nosotros no podemos controlar, como lo que es la atención, como dijo el interlocutor anterior, la atención de los alumnos son 80%. En una escuela pública, los niños tienen dificultades de aprendizaje, y entre ellas está el de atención, ¿no? Que también en las ciudades padecen algunos niños. Eso de poder seguir reglas, normas de atención, del trabajo, de terminar las tareas. Bueno, entonces, en estas rúbricas nos piden que en 2 años nosotros cambiemos la actitud del alumno, pero sin poder controlarlo. ¿Cómo? Si nosotros levantamos la voz, ejemplo, alumno, ponga atención, eso está mal, dice, es negativo. O decirle, muy bien, ¿qué tal? Has hecho una buena tarea, excelente, también está mal. Entonces, ¿cómo ellos pretenden que nosotros logremos el nivel de aprendizaje de los alumnos si no podemos tener control sobre ellos? Ok, muy amable, señora, gracias. Es en el mismo tenor del otro señor. Insisto, para mí este es un tema, con todo respeto a las 2 últimas llamadas, un tema técnico-pedagógico. Sí. Técnico, o sea, como le dije, Sí. o sea, como reitero, ¿tú aceptarías que te evalúe Marta Hildebrand para ver si puedes seguir escribiendo El Comercio? Si sabes que ya te tiene una broncaza, te va a reventar, Juan. Te va a buscar la... No estoy hablando de la razón, estoy hablando de la razón. Este gobierno, hasta donde he podido entender lo que tú dices, la única razón va a ser la de la fuerza. Fuerza congresal. Yo creo que y la sí. fuerza de la calle. Yo creo que sí. Porque yo no veo voluntad de renuncia al interior del gabinete que podría facilitarle muchas cosas al gobierno, ¿no? Comenzando por Fernando Zavala, no porque sea una mala persona, ni sea un mal profesional, sino que no es el político para conducir una estrategia de gobierno en una situación, más aún después de 1 año y en una situación de crisis como ahora. Quizás al comienzo, cuando tuvo la voluntad de manejar la administración de las facultades concedidas por gobierno, ¿no? Nada más. Pero no habiendo esa voluntad de renuncia al interior del gobierno que le facilitaría las cosas a Pedro Pablo Kuczynski, y con la dejadez que hay por no hacer esos cambios, yo creo que no hay otra salida que la presión parlamentaria, la presión congresal. Correcto. Juan, como siempre, ha sido muy amable con nosotros. Gracias. Vámonos a la pausa, que llueve sobre mojado. Ayer, en Noticias de Gestión, dice, los chicos menores de 25 años que tienen tarjeta de crédito, que tienen crédito de consumo, están muy endeudados por educación y por sus viajes. Y digo llueve sobre mojado porque resulta que hay universidades, especialmente en temas, vamos a decir, médicos, que no tienen acreditación. A mí, como ignorante en el tema, y por eso vamos a traer gente que nos explique, que no está acreditado para enseñar, o sea, su título a nombre de la nación, ¿es válido o no es válido? Vámonos a la pausa. Regresamos con Leni Bravo, directora de la Escuela de Medicina de la Universidad San Juan Bautista, con el doctor Rafael Urrelo, rector de la San Juan Bautista, y con Alberto Casas, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. De esta universidad pueden salir varios ejemplos y, por supuesto, vamos a ver qué pasa al final del día. 9:02, regresamos.